Bueno, aquí vamos en otra caminata. Hace tiempo que no salía a caminar, pero ahora bueno, tengo que ir al pueblo a comprar y vamos a aprovechar de ir conversando sobre la importancia de autoconocerse. Esperemos que, como siempre, no nos salgan perritos al camino. Pero vamos a hablar de la importancia de el autoconocimiento. Sé que esto suena muchas veces a New Age o a filosofía barata, porque hay muchos gurús en el internet hoy en día que tenemos ese acceso, digamos, al conocimiento a través de la red de redes del internet. Sé que el autoconocerse se siente como vendida de pomada, pero no es así. Lo cierto es que no existe ninguna herramienta, ni elemento externo, ni agente externo. Hay un perrito ahí bonito, con cara de malito. Ninguna herramienta externa que te ayude más que el autoconocimiento. Como les he dicho, los que saben la edad que tengo, yo vengo de una época pre-internet, donde el acceso a la información estaba limitado por el acceso que tenías a los libros. Y en el norte chileno, mis primeros acercamientos a los libros del misterio se han dado a los libros de brujería, de magia, de esoterismo. Eso era lo que abundaba en el norte, por lo menos. No sé en otras partes del país cómo sería. Pero aquí no me salió un perro por la espalda. De hecho, lo comentaba el otro día con unos amigos, el primer libro que yo recuerdo haber leído alguna vez es el oráculo de Cipriano. Oráculo, creo, no me acuerdo exactamente, creo que lo busqué por ahí por internet. Me tiene nervioso el perro del vecino. Me voy a pegar un mordiscón por la espalda porque ahí sí que coopero. Como les decía, el primer libro al cual yo tuve acceso alguna vez, que yo recuerde a muy temprana edad, es algo de, no sé si era el oráculo de San Cipriano o el grimorio de San Cipriano. Voy a dejar el nombre en la descripción o ahí en un texto resaltado. Era un libro que he encontrado varias versiones, ahora ya grande, buscándolo por internet, pero era un libro que trata sobre, supuestamente, me acuerdo que la introducción decía que era un libro sobre cómo ayudar a la gente, pero paradójicamente el primer conjuro o hechizo que aparecía en el libro era cómo dejar estéril a una mujer. Y eso, por suerte, para mis cortos años, igual era indicativo de que no cumplía con el principio de lo que proponía. Así que yo siempre tuve la precaución, en todo caso, de no leer en voz alta, de hecho, ni siquiera leerlos mentalmente, los conjuros, ni nada. A modo de precaución, probablemente no implicaran nada, si es que la magia no existe, digamos, o que el solo hecho de leer un conjuro fuera a ser significativo, o una invocación sobre todo. No quería que por accidente, ¿no es cierto?, inesperadamente invocar a un demonio. Pero, esto es pesado. Pero, como les digo, estos libros a los que tenía acceso originalmente eran libros de brujería, básicamente. Después empecé a encontrar algunos otros libros que
que me ayudaron, y sobre todo en la gnosis, que se supone que gnosis significa conocimiento, gnócete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, o conócete a ti mismo y conocerás el cielo y los dioses, algo así. La cosa es que el principio básico de la magia es el autoconocimiento, pero si lo extrapolas a la vida del día a día, el del común, el diario común de la gente que no busca un avance espiritual o un acercamiento a la magia o al ocultismo, incluso el autoconocimiento es una excelente herramienta para llevar una vida plena y una vida en la que se pueda superar de alguna forma las vicisitudes, los problemas, la depresión, la ansiedad. Y ese conocerte a ti mismo es una cosa que además te permite sacarte provecho, porque normalmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos, partiendo desde escuchar la voz de la mente, que la mente, como lo he dicho en otras ocasiones, no es uno, sino que una intelequia, una entidad, como quieras llamarla, una parte de ti, pero que no te define, es el caos dentro de ti. Hay una frase que escuché hace poco, no hace poco en realidad, pero la volví a escuchar hace poco, y es sobre esa leyenda de los Apalaches, creo, de que dentro de cada ser humano existen dos lobos, ¿no es cierto? Uno es el caos y el otro es el orden, y el que va a ganar va a ser a cual tú alimentes. En este caso es lo mismo, o sea, yo creo que está basado en eso también, es un conocimiento inscrito dentro de la leyenda, pero conocimiento ancestral. Y alimentar es también prestar oído, prestar atención. Alimentar es energético. Entonces, claro, uno de esos lobos representa a la mente, que es oscura, pero no por esencia, sino porque corresponde a una parte de ti que es caótica, que es la creación. La creación siempre es caótica, al principio por lo menos. Siempre es caótica, siempre está desordenada. Y la voluntad es la que ordena ese caos. Y la voluntad es la luz. Entonces hay varias formas de leerlo, pero en el fondo el significado y el conocimiento es uno solo. Mira qué lindo tractor. Qué bonito. Si no fuera por el autoconocimiento, si no fuera por la capacidad que desarrollé de forma no espontánea, pero propia, digamos, de mi propia búsqueda, de mi propia autorreflexión, que literalmente yo no estaría vivo. No podría haber sobrevivido a las cosas que me pasaron en mi interior, porque si soy honesto, digamos, y por respeto a la gente que ha pasado grandes crisis en su vida exterior, que han tenido, no sé, desgracia, abuso, yo por lo menos que recuerde no he sido una persona que haya vivido ese tipo de experiencias, por suerte. Para mí mis crisis eran internas, era esta misma búsqueda de significado, no sé, de que la vida tuviera algún valor aparte de solo existir. Ahí está ese muellecito hermoso, donde está el pato, un pato precioso. Entonces, en esta búsqueda de significancia, de que no podía vivir solo por respirar, es que me crea mis propias crisis. Vamos a tener un rato. Bien, como te decía,
esas crisis internas que yo pasé, que pueden haber tenido alguna concordancia con lo exterior, o sea, pueden haber sucedido algunas cosas y todo, que hayan gatillado esos comportamientos míos, esos pensamientos oscuros, esas ganas de desaparecer también. Porque en realidad, si yo me pongo a reflexionar y ahondo un poco en mis propios pensamientos y sentimientos, no es, mi pensamiento más recurrente, mi fantasía más recurrente de niño era cuando pasaba por debajo, por ejemplo, de un cartel como ese, que tiene así esas dos columnas de metal y una puerta, ¿no es cierto? Ya. Un portal. Mi fantasía más recurrente era caminar, atravesar ese portal y que al otro lado estar en otro mundo. La mayoría de las veces ese mundo no tenía ningún otro habitante más que yo. No sé si un psicólogo podrá decirme exactamente qué representaba ese deseo constante, aparte del obvio. Yo también tenía la costumbre de ingresar a cavernas cerca de mi ciudad natal, las cuevas de sapolio. Sapolio es un polvo que se usaba antiguamente para limpiar las joyas. Entonces había nuestras cuevas abandonadas de sapolio que ahora que lo pienso eran peligrosísimas. Y yo me iba a meter allá y nadie sabía que yo estaba en esas cuevas, po. O sea, yo salía, no le avisaba a nadie. A veces iba con amigos cuando los convencía, cuando ellos también querían ir, pero la mayoría de las veces iba solo. Incluso recuerdo haber leído una noticia de unos chicos que quedaron sepultados dentro de una cueva así que cumplía con esas características, esas cuevas abandonadas por el lado del marinero desconocido. Es una zona que alejada de la ciudad, digamos. Entonces, yo siento que, bueno, tuve la suerte o bien le di mucho trabajo al ángel de la guarda, pero no me pasó nada en esas actividades y esas y otras muchas que pudieron haber gatillado alguna desgracia, que incluso pues a veces la muerte es como una salida digamos buena entre lo malo del evento, pero en que podías haber quedado vivo y con secuelas, que yo creo que ahí es más grave. Entonces tengo bastante que agradecerle a Dios, el universo, a quien quieras creer, la casualidad, la causalidad, ¿no es cierto?, la predestinación. Lo cierto es que como el mundo caótico era mi mundo interno, me llevaba siempre a pensar que, por ejemplo, como me gustaba mucho leer y creer que existían otros mundos paralelos, existían otras dimensiones, otros lugares, los cuales a lo mejor yo podía encontrar esa felicidad que no encontraba en este. Así que, excepto ya de grande, cuando mis últimas crisis eran encima de querer desaparecer, porque uno piensa en el momento que es la única solución que tiene, o a veces la más cómoda, no necesariamente la única, pero requiere bastante valor, ¿no? No es una cosa así tampoco como que la gente a veces dice: ay, qué cobarde porque tomó esta decisión. Tienes que pensar que es contra natura tomar esa clase de decisiones, porque todo tu genes, todo tu ADN, todos los millones de años de evolución te gritan que tienes que sobrevivir, que tienes que prevalecer, multiplicarte. Así es el orden de la naturaleza, la existencia. Y bueno, si no hubiese sido por esta búsqueda de autoconocimiento y saber por qué pensaba de una manera determinada, por qué actuaba de una manera determinada, por qué repetía ciertos patrones, es que no hubiese llegado a las conclusiones que llegué
y que además, bueno, tienen que ser el alimento que generan estos episodios espontáneos, que yo puedo reconocer 3 por lo menos fuertes, que yo les llamo los alcachofazos. O sea, 2 alcachofazos previos hasta el gran alcachofazo, que ya fue el que definitivamente me hizo entender a dónde iba la micro, como decimos por acá, ¿cierto? O sea, qué era lo que estaba haciendo mal y qué podía cambiar y qué no. Y es tan importante el saber que hay cosas que no puedes cambiar, no importa lo que hagas, que eso te ayuda a sobrellevar la gran mayoría de las cosas que te pasan. Tú no tienes ningún poder sobre la opinión de las personas, ni sobre los sentimientos, ni sobre los actos. O sea, cero poder sobre las cosas que pasan afuera de ti. Incluso muchas veces, en la mayoría de los casos, no tienes ni siquiera un poder sobre tus propios pensamientos. Sobre todo porque tus pensamientos no son tuyos, o sea, no se generan por tu deseo de pensar algo. Esos pensamientos intrusivos, ¿no es cierto?, reiterativos, obsesivos, pueden tener un origen bioquímico, estoy totalmente de acuerdo, pero también tienen mucho que ver con lo que aprendiste o cómo te trataron de niño. La mayoría de las familias no tienen las herramientas ni la conciencia necesaria para saber el daño que te están haciendo, pero definitivamente hay una huella, ¿no es cierto?, de los patrones de comportamiento y de las voces que escuchas cuando niño, que es cuando tú le das un valor mayor, ¿no es cierto?, a tus seres queridos, a los que están a cargo de ti. No es que la gente tampoco es que haya querido dañarte propiamente tal, pero obviamente ellos también recibieron ese daño de pequeños, y así es una cosa que se va multiplicando por los años y por las personas. Entonces, a pesar de todo el misticismo alrededor del árbol familiar, ¿no es cierto?, o del aspecto psicológico del árbol familiar, es cierto que uno puede estar repitiendo incluso patrones heredados siglos atrás en creencias que se fueron transmitiendo de generación en generación de forma soterrada, sutil o a veces burda, muy fuerte, muy gráfica. Entonces, como tú no tienes ningún poder sobre los demás, y como te digo, muchas veces ningún poder sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, ¿qué poder sí tienes? ¿Qué características puedes aprovechar para salir adelante, para realmente sobrevivir, o de hecho poder cambiar drásticamente tu vida? El único poder que tienes es el de decidir cómo vas a vivenciar lo que te está pasando. Leía en Thread, que es donde yo leo, o actualmente la gente más se entrega, digamos, a contar sus pensamientos, sus sentimientos, y te das cuenta de que hay mucha gente sufriendo, que decía al respecto de que muchas personas, cuando cuentan sus problemas de depresión, la gente le dice, no sé, ponle más empeño, como si fuera una cosa de voluntad, ¿no es cierto?, salir de esos estados anímicos. Claro, yo estoy de acuerdo, no depende de la voluntad. Puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si es un tema de decisión a un nivel de sentarte en medio del dolor, del llanto, de la desesperación, y decir, a ver, ¿cómo voy a vivenciar esto? ¿Desde el dolor o desde el aprendizaje? No garantiza que no vuelvas
a sentir ese dolor. De hecho, probablemente lo vuelvas a sentir y a veces hasta en mayor escala. Pero te permite tener cierta tranquilidad, encontrar cierta armonía, porque al tener aunque sea un poco de control sobre algo en tu vida y poder aferrarte a ese algo, poder maximizarlo, potenciarlo de alguna forma, te saca de ese pozo oscuro de la inacción muchas veces, ¿no es cierto?, de quedarte tirado en tu cama, oculto en tu habitación, sin que nadie te alcance, porque piensas que de esa manera vas a salir adelante. Y lo cierto es que no vas a salir adelante alejándote de la gente, porque me acuerdo, me parece que los libros de Samael Aumbeor hablaba de que no servía de nada ser un monje en una montaña alejada, un eremita, porque puede que, claro, ese aislamiento que tienes te vaya a ayudar por momentos, pero en algún momento, cuando te tengas que enfrentar nuevamente a la sociedad y a los estímulos externos, vas a volver a recaer en lo mismo, porque no has aprendido, solo lo has disipado, has eliminado las fuentes externas de esa, digamos, ansiedad, pero no has eliminado la ansiedad interior, que es la que realmente te va a acompañar. Cuando la gente dice que tiene ganas de salir corriendo, de irse lejos, comprar un pasaje e irse lejos, es que obligadamente te vas a tener que llevar a ti mismo. No puedes dejarte a ti atrás. Te va a acompañar a donde sea que vayas. Y si ese es el problema, si el problema eres tú, y la mayoría de las veces el problema eres tú, y no lo digo de manera de acusarte, sino que de manera de que tomes conciencia de que si bien el problema lo eres tú también eres la solución. Bien, ya voy de vuelta. Ya compré, a ver, los pies, puedo ver las patas. Bueno, pero hay que caminar porque hace bien. Además, cuando vaya a Bolonia voy a estar 4 días caminando, así que tengo que ir preparado. La idea, bueno, como veníamos hablando, respecto a la capacidad de autoconocerse, pero también, bueno, tengo que poder entregarles, desde mi experiencia por lo menos, las herramientas que a mí me han servido, porque uno dice, bueno, habla de autoconocerse, pero ¿cómo me autoconozco si yo estoy en mi cabeza y soy lo que siempre he sido, digamos? ¿Dónde hago la diferencia? ¿Cómo logro diferenciar, por ejemplo, esto el lobo del caos del lobo del orden? Entonces, la primera premisa que hay que manejar, que hay que saber, que hay que tener conciencia de que es una realidad, es que no debes creerle a la mente, porque la mente miente. La mente miente. O sea, todo lo que estás escuchando en tu cabeza, la mayoría de ese ruido, esas ideas, esas voces, esas imágenes, porque es bien amplio el digamos, formato en que se expresan estas emociones que uno cree tener. Porque todo esto uno dice, la emoción la asocia con el corazón, pero en realidad las emociones, todos los pensamientos, todos están en la cabeza, todos están en el cerebro. A ti te pueden hacer un trasplante de corazón y vas a seguir sintiendo exactamente lo mismo, así que no están en el corazón, están en la mente. Bueno, la mente miente, parte de esa premisa, así que no debes creerla. Lo segundo es observar sin identificarte. O sea,
como si estuvieras viendo una película, como si alguien te estuviera contando algo, pero que no eres tú. O sea, todos esos pensamientos negativos, caóticos, criminales muchas veces, todas estas ideas absurdas que no te causan ningún placer, que es una forma de darte cuenta también de que no es un deseo tuyo, porque no te causan ningún placer, te horrorizan la mayoría de las veces. Todas esas imágenes, esos pensamientos, ¿no es cierto?, los debes visualizar como si fueran algo externo, como ver una película o escuchar un programa. Yo normalmente hago el ejercicio de interpretar el ruido mental como si de una radio se tratase, porque muchas veces no puedes cambiar de emisora. Es una radio que capta sin ton ni son, emisoras caóticas. Cuando no puedes cambiar de dial a una emisora que te favorezca, pues trata de bajarle el volumen, trata de que sea un murmullo. Y si aún así no puedes tampoco cambiar, lo que muchas veces pasa. De hecho, hace unos días atrás me desperté con esta ansiedad del viaje a Bolonia y que cómo lo voy a financiar, no teniendo trabajo en este momento ni ingresos, y mi cabeza no paraba de decirme cosas, y traté de transformar eso en ideas, en soluciones. Muchas de esas soluciones son impracticables o muchas de esas probablemente no las realice, pero por lo menos le doy un trabajo a la mente y se entretiene en eso y hasta me sirve. Entonces, como te digo, observar tu mente como si de una película, como de una radio se tratase, algo externo. Esa es otra de las herramientas que tienes, digamos. Lo otro, partir de la premisa también, súper importante, de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ves en otro, necesariamente tienes que tenerlo tú. Necesariamente está dentro de ti para que lo puedas ver. Entonces, aquello que te molesta en el otro, en realidad te molesta en ti. O sea, no implica que el otro no lo tenga, lo tiene. Pero tú también lo tienes. Por algo lo ves, por algo lo notas. Y por algo te molesta. Por algo te hace ruido. El desorden, por ejemplo, de los demás te puede molestar. Tú puedes considerarte una persona súper ordenada, ¿no es cierto? Pero ese desorden que te molesta afuera en realidad es tu desorden interior, que a veces lo enmascaras con un orden porque requieres tener algún tipo de control, y yo lo entiendo. Yo soy igual. O sea, no soy ni súper pulcro ni súper ordenado, pero me molesta mucho el desorden, porque el caos llama al caos. Entonces, como soy una persona que tiene este exceso de estímulos internos y externos, al haber caos afuera, me produce más caos adentro. Entonces necesito cierto grado de control. Por ahí se escapa. Entonces, mi consejo es observarte, observar cómo te relacionas con los demás y cómo ese relacionarte con los demás puede tener un origen en un problema que no quieres abordar. Entonces, si hay algo que te molesta, por ejemplo, de tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, etcétera, no digo que sea necesariamente un problema tuyo, pero puedes aprovechar de analizarlo, puedes sentarte a observar tu interior. Me acuerdo que cuando estaba en la Gnosis, se nos enseñaba mucho al respecto de meditar, y a mí nunca me funcionaba bien. O sea, terminaba provocando otras cosas, esto de sentarme a meditar. Pero es cierto que creo que cada persona tiene que encontrar la forma que le funcione. Y ahí estamos otra vez con el conocimiento, el autoconocimiento. Por ejemplo, una de las formas que yo me di cuenta que me funcionaba para poder entrar en esta dinámica creativa, por ejemplo, al pintar o al programar, porque originalmente era cuando yo programaba,
era escuchar un mismo tema musical que me gustara, pero que no fuera necesariamente un tema, digamos, de baile. Y yo lo escuchaba una y otra vez. Las primeras veces te vas identificando con el tema. Generalmente yo ocupo estos temas melancólicos, pero depende de tipo, depende de los gustos que tenga y todo. Un tema melancólico, música irlandesa, India, Andrea Volderweider, Vangelis al principio, después Jan Tiersen, por ejemplo, o incluso ocupé mucho ¿cómo se llama? Es un argentino. Bueno, son dos argentinos que escucho mucho, uno Johansen. Bueno, los voy a colocar abajo en todo caso, por si es que quieren escucharlo, pero lo importante es que escuches un solo tema idealmente y lo pongas en bucle una y otra vez. Al principio te vas a identificar, al principio te va a traer recuerdos, pero pasado un punto de repetición, la mente se cansa. O sea, la mía por lo menos, se aburre. Entonces pasa otra cosa, así como, ya hablé de este sentimiento, ya sentí esto, dice la mente, el diálogo que yo creo que sucede en mi interior, y ya, ahora, ¿qué es lo que querías hacer? Y nos concentramos. Y así podía pasar a veces, yo pestañeaba y ya habían pasado 1 hora, 2 horas en que llevaba programando código tras código con una fluidez. Me cuesta un poquito más en el arte porque hay muchas más dudas. A diferencia de la programación, el dibujar o ilustrar o pintar todavía no se me hace tan intuitivo. Hay muchas cosas que tengo que repensarlas una y otra vez, analizarlas. Entonces cambio de parecer constantemente porque todavía no manejo la composición, la jerarquía visual como quisiera. Y todavía mi proceso es un poco caótico, mucho menos que hace 6-7 meses, ¿no es cierto? Porque además hay un punto en la ilustración en que tú dices, tienes que confiar en el proceso, porque haces al principio dibujos feos que no te gustan, te repugnan, te repugnan esos dibujos que estás haciendo, pero pasado cierto nivel, donde ya entras en encontrar cierta armonía, cierta jerarquía, ya te está gustando un poquito más, y después te das cuenta que el sufrimiento anterior era parte del proceso. Yo digo, está bien sufrir con el proceso, pero que el proceso no te haga sufrir. O sea, que no sufras con ello, no sufras con el acto de crear, por ejemplo. Si sufres con el acto de crear, no es el tipo de arte que tienes que hacer. Muchas veces también tenemos ideas preconcebidas, incluso en nuestro afán de romper con ciertos parámetros, romper con ciertos estigmas o etiquetas externas, estamos cumpliendo también etiquetas internas. Nos autoetiquetamos. Entonces, eso nos limita. Yo, por ejemplo, quiero romper con el realismo, quiero sentirme libre del realismo, pero obviamente para que algo que no cumpla con 100% del realismo sea armónico, en mi caso, digamos, necesito ir de a poco, ir comprendiendo algunas cosas, ir rompiendo algunas cadenas, porque tampoco es que yo haya sido un virtuoso académico, o sea, sí, obviamente dibujaba bien, pero tampoco eran así que 20 años pintando academicísticamente, si es que existe esa palabra. Pero sí, cuando veo, por ejemplo, la obra de Benji Davis, sobre todo la de Benji Davis y la de Felicitas Salas, me gusta mucho cómo hacen ciertas cosas, y es el tipo de arte que yo quiero hacer. Entonces ahí, por ejemplo, también aplica el autoconocimiento, porque de no haberme yo propuesto encontrar realmente cuál era el tipo de arte que me gustaba, o sea, después de descubrir que por qué el hiperrealismo me causaba tanta frustración, independiente de la parte técnica, que es importante, pero incluso cuando lograba
sobrepasar los problemas técnicos de un dibujo, seguía insatisfecho. No sentía esa pasión que yo creo que debería sentir un artista. Pasión por lo que está haciendo. Y era porque no se acomodaba ni a mi forma de ser, ni a mis habilidades. Y soltar eso no significa rendirse. Soltar luchas que no tienen sentido, solo porque viviste rodeado de ese estímulo. Por ejemplo, en mi caso, el hiperrealismo, yo crecí rodeado de hiperrealismo, por decirlo de alguna manera. Mauricio Morán, Ariel Marinkovic, Udo Pardo, que eran mis referentes locales, y Enrique Campuzano, a quien admiro mucho, y Quiqueño también, Claudio Bravo, ya falleció lamentablemente, un pintor espectacular del hiperrealismo. Tuve la oportunidad de ver sus cuadros en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, hace unos años, y es espectacular. Yo decía, pero ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me causa tanto dolor? Ahí tiene un nido, aquí lucho por ahí, qué bonito. ¿Por qué sufro tanto con este tipo de arte? Si me gusta el arte, si yo nací para el arte, tenía en mi interior ese sentimiento, ese deseo de ser parte del arte. Y es porque no tengo la paciencia necesaria para poder realizar ese tipo de cuadros, por un lado. O sea, podría forzarme a hacerlo, lo he hecho, pero en mi caso, por ejemplo, el forzarme constantemente a eso a mí implicaba muchas veces abandonar los cuadros a medio camino, porque el disgusto, la disconformidad con lo que estaba haciendo era muy alta. Entonces, como la mente empieza a decir, bueno, entonces haz otra cosa, el próximo cuadro te va a salir mejor. Sí, pero el próximo cuadro, después que termines el que ya empezaste. Entonces me acuerdo que hace unos años atrás empecé a buscar y encontré, por ejemplo, la tinta china. Empecé a trabajar con tinta china y yo hago unos cuadros, hacía unos trabajos que parecían verdaderas fotografías, pero con un tono un poquito más cálido, porque hay una diferencia entre la fotografía y el arte, porque uno dice, ¿para qué existe el hiperrealismo si existe la fotografía? Es que no es lo mismo. Un cuadro hiperrealista no tiende a copiar la fotografía, tiende a copiar la realidad. Y la realidad y la fotografía son cosas distintas. La fotografía generalmente no puede reflejar 100% ciertos temas, ciertos colores, por ejemplo, en la oscuridad, en la sombra, que el hiperrealismo sí puede. Entonces, ahí igual hay un tema de narrativa y todo, pero que no era la que me interesaba explorar a mí, por lo menos. Entonces ahora estoy eliminando algunas cosas superfluas para lograr lo que quiero. Como a mí también me gusta escribir, y existe una cosa llamada libro álbum, en donde la imagen y el texto van de la mano. Ese es mi campo, pues ahí es donde yo debo florecer, ahí es donde yo encuentro las mayores satisfacciones. Incluso a veces, y yo creo que todo artista apasionado por lo que hace le pasa lo mismo, pasas por un tobogán de emociones, una montaña rusa de emociones donde tu texto, en este caso, bueno, hace poco fue un texto que creé a raíz de una ilustración que estoy haciendo, te emociona el escucharte a ti mismo decir en voz alta el texto, y después, bueno, lo escuchas tantas veces porque estás emocionado que después empiezas a odiarlo, y después, o sea, lo encuentras no tan bueno, definitivamente malo, después asqueroso, después tal vez no es tan malo, me está gustando de nuevo, me encanta este texto, y bueno, así que también con las imágenes. Entonces, eso es común en el artista, pero no es dolor, no es angustia. Te digo, si estás sufriendo con tu arte, no es el arte que tienes que estar haciendo. Busca algo que sí te acomode. Rompe incluso aquellas etiquetas que tú mismo te has impuesto.
Por ejemplo, a mí me encanta el grabado, y el grabado, claro, ¿podría lograr un grabado hiperrealista? Sí, también podría lograrlo. Existen algunos artistas que se me vienen a la mente, bueno, no los nombres en este momento, pero que hacen un arte muy, muy cercano al realismo con el grabado. Y el mismo Claudio Bravo hacía un Aguafuerte, creo que era una litografía, le vi que espectacular, quedé realmente asombrado. Pero justamente no es lo que quiero hacer. Vuelvo y repito, con 4 palos y un punto puedes contar una historia interesante. Entonces yo lo que quiero es contar historias interesantes, pero que además sean atractivas visualmente, que visualmente me reconforten a mí y a quien las observa. Entonces hacia allá va mi trabajo, y hacia allá está el autoconocimiento y el ajustar el camino. Esto es como ir encima de un caballo, así, bueno, una sola vez creo que he andado a caballo. Pobre caballito, lo hice sufrir, aguantando mi peso. Pero tú tienes que ir domando ese caballo, conociéndolo, conociendo tu mente. Si no la puedes acallar, bajarle el volumen, saturarla con otros estímulos. Si no puedes acallar tu mente y necesitas acallarla, ayúdate del cuerpo. Date trabajo físico, cánsate, corre, haz una fosa, corta madera, cualquier cosa que te implique, ¿no es cierto?, agotamiento físico, y podrás acallar la mente, por lo menos el suficiente tiempo para poder después analizarlo con calma y poder ver qué es lo que te está molestando. Hace poco tuve una sesión con una compañera de Ilustragroup que además está estudiando temas de psicología en el Instituto Eric Corbera, si no me equivoco, neuroemoción o algo así. La verdad es que fue muy gratificante y me hizo gatillar, digamos, algunas cosas que no me había dado cuenta, ciertos comportamientos de mi parte que tengo que analizar, porque creo que en la medida que los analice voy a poder identificarlos en todo orden de cosas, en comportamientos míos, no solo con mi familia, con mi pareja, con vecinos, amigos, clientes, que es importante que yo aprenda. Fue una gran enseñanza. De hecho, la repetiría, o sea, es algo que me gustó mucho. Yo digo, a modo de broma, que yo nací en otra vida fui ratón de laboratorio, porque siempre que piden un voluntario yo me ofrezco. Pero es que creo que la única forma de aprender y de crecer internamente, externamente, artísticamente, es por medio de enfrentarte a situaciones que te saquen un poco de tu zona de confort. Actualmente yo lo noto, la gente que me conoce lo nota. Yo me siento muy cómodo con mis compadres, mis compañeros, mis colegas de Ilustragroup. Me siento en casa, o sea, puedo hablar con ellos de lo que yo quiera. No, ningún tema es tabú, porque no me siento ya nervioso como al principio, de decir algo y cagarla, de que me vayan a juzgar. Hay un gatito ahí durmiendo. Que me vayan a juzgar de loco, orate, no sé, patético. Incluso mira, hay un sentimiento, por ejemplo, yo le tengo más miedo a despertar lástima, la verdad, que a la ridiculez. Cuando lo pienso bien, muchas veces tenía como miedo a hacer el ridículo, e hice el ridículo 1.000.000 de veces a lo largo de mi vida. Y no fue tan terrible. Al final de todo no fue tan terrible. Entonces, como digo, en estas reuniones que yo tengo ya constantemente, los jijiji, jajaja, como le dice mi señora, porque ella solo me escucha a mí hablar, porque yo estoy con audífonos, auriculares, algo así. Entonces ella solo escucha mis risas. Y eso obviamente ha afectado mi estado de ánimo, en el buen sentido, que estoy de mucho mejor ánimo. Igual sigo siendo así una persona irascible, pero siempre estoy en análisis. O sea, a ver, ¿puedo vivenciar esto de otra forma? Ahí hay otra clave, o sea, que es el único poder que tienes sobre ti,
el decidir cómo vas a vivenciar algo. Porque control sobre cosas externas no las tienes. Yo no tengo control sobre lo que pasa actualmente en mi situación habitacional, por decirlo de alguna forma. Entonces, si no tengo control, es como si no puedo hacer nada para cambiarlo, o si lo cambio, claramente la empeoraría. ¿Para qué me voy a preocupar por ello? ¿Para qué voy a gastar energía en ello? Mejor use esa energía para otra cosa. Es como cuando, por ejemplo, me levanto en las mañanas y hace un frío horrible. ¿Qué es lo que hago? Barrer. Barro mi casa porque ese movimiento del barrer me hace entrar en calor. O sea, hay una situación, la casa está normalmente en la mañana con tierra, por porritos, qué sé yo, por el clima. Y entro en calor, o sea, mato 2 pájaros de un tiro. Entro en calor, hago algo de ejercicio, 3, y ordeno. Entonces, es una rutina sana. Y es el único poder que tienes. El único poder que tienes es el sentarte frente a tu tableta, frente a tu cuaderno, tu hoja en blanco, tus lápices, y ponerte en movimiento. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, las obras no se van a crear solas y dentro de tu cabeza no sirven de nada. Tienes que sacarlas afuera. Y para sacarlas afuera, de la forma correcta, porque si fuera... Yo imagino que a todo el mundo le pasa igual. No todas tus ideas son muy claras, o sea, son precisas. Generalmente son un concepto muchas veces abstracto, una especie de sentimiento. Algo que yo digo que cuando lo vea sabré que era eso. Sí, incluso puedes detectar, como dice Jean Frey, lo que es erróneo. O sea, sabes que algo te molesta, pero no sabes precisamente qué. Entonces tienes que educar tu ojo para ir sabiendo qué. Estructura, jerarquía, narrativa. Incluso el orden en que cuentas las cosas tiene una importancia. Porque en la sociedad occidental contamos las cosas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y si un personaje mira hacia la izquierda, está recordando el pasado, pensando en sus actos, en lo que hizo. Y si mira hacia la derecha, está pensando en el futuro, en lo que va a hacer, en sus decisiones, las que tiene que tomar, la consecuencia de sus decisiones. Son cosas simbólicas que parecen superfluas. Uy, ¿cómo saliste tú? Pero no lo son. Bueno, ya llegamos. El gordo está afuera. Por alguna razón. Está abierta la puerta. No, deja ahí, no, ahorita. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Se acabó la caminata.